Vamos a conversar hoy de esta leve, insignificante estrechez transversal de ambos huesos maxilares. Sí, la mandíbula y la maxila. Veamos esta falta pequeñísima de espacio para alinear este lateral. Y seguramente para alinear este canino, para alinear este lateral. Es decir, aquí falta un poquito de espacio, muy poquito, donde hay una distancia intermolar muy óptima. Una distancia intermolar de 20, 30, 36 milímetros, una distancia intermolar muy óptima. Lo que nos debe llevar a pensar que hay una estrechez transversal, no es difícil apreciar un arco puntiagudo, Hay una estrechez transversal y hacia adelante, pero también quiero que veamos esta implantación axial vertical de estos dientes y tal vez un descenso con respecto a este plano oclusal, tal vez un descenso de esta premaxila, estos incisivos inferiores. Lo que nos debe llevar a pensar que aquí hay una estrechez, hay un problema ortopédico que si ponemos este modelo intercuspidal con el otro, descubrimos que hay un overbite del 80 o 90%, ¿cierto? Y que como tal, lo que hay aquí es una mordida cubierta, una mordida profunda, un atrapamiento de la mandíbula, que es la clasificación actual, para hablar de algo que a veces nos confunde y que a veces hasta nos lleva a pensar que este paciente es clase 2. Yo quiero que veamos esta relación molar y veamos que estamos enfrente de un paciente clase 1 e incluso yo quisiera que usted evaluara este hueso basal, que pusiera estos modelos enfrente de sus ojos y evaluara este hueso basal versus este hueso basal y de repente detectara que hay un maxilar que puede tener una deficiencia, es decir, que la deficiencia que estoy llamando la atención acerca del TAMA, de la falta de espacio para estos dientes, para los laterales, para los caninos, de repente está en que aquí hay una deficiencia esquelética y que hay una lingualización de dientes y que por consiguiente esta mandíbula está atrapada, esta mandíbula inferior, este arco inferior está atrapado en esta mandíbula, no tiene la más mínima excursión lateral y el grave problema que tiene es la mordida cubierta. Para eso yo he traído unos aparatos que vamos a mirar ahora, que esto es una placa, esto es un PAMET propioceptivo, un parador incisal kinestésico eléctrico y una plaquita inferior transversal con muy buen amarre en el sector posterior, pero vamos a ver primero el caso. Entonces tenemos un paciente con una ligera estrechez transversal tanto de la maxila, donde no va a caber este lateral, donde no cabe este canino, donde no cabe esto, y hay una estrechez transversal donde hay un leve apiñamiento. Es muy probable que alguien con brackets resuelva esto con mucha facilidad, pero lo vertical, que es lo que vengo a debatir, de repente no lo va a conseguir tan rápido, e incluso se ve en la literatura clínica casos resueltos con una alineación y una nivelación perfecta de dos arcos dentales perfectos, alineados y mostrados en literatura con un overbite del 50, del 60% y parece ser que no pasa nada. Yo vengo a hablar del atrapamiento mandibular y de la altura facial inferior o de la mordida cubierta como responsable de muchas recidivas. Lo primero que hay que resolverle a este paciente, si es que se quiere alinear con brackets y nivelar con brackets, es desprofundizar la mordida, producir una excitación eléctrica de los incisivos inferiores que ahora han sido desgastados. No se confunda con esto, han sido desgastados porque yo les he pasado una lima para poder construir un aparato. Luego le diré cómo se construye, pero han sido nivelados, es decir, han sido nivelados para poder construir el aparato y que los incisivos al momento de cerrar el articulador en la construcción, la bisagra relacionadora,
queden bien nivelados sobre esta platina de metal. Que en la clínica seguramente el diente que primero se desgastó seguramente va a quedar en contacto va a quedar primero en contacto, y por esa razón después hablaremos de la adaptación al tratamiento, ya lo hemos hablado mucho. Una cosa es un tratamiento clínico ortopédico maxilar y otra cosa es la fase de adaptación. Es posible que el paciente no logre avanzar en la fase de adaptación y por ende que el tratamiento nunca empiece, nunca comience, nunca se dé. Entonces entendamos esto. Esta es la excitación eléctrica en los incisivos inferiores y veamos este aparato, este tornillo puesto en el sector anterior, muy en el sector anterior. Recordemos también, aprovechemos y recordemos los ganchos, los broches de amarre, cómo se meten de a uno. Yo veo que generalmente los clínicos o los pacientes se ponen la placa y la meten, la empujan. Esta placa no se puede. Si tiene ganchos de amarre, usted tiene que entrarla gancho por gancho, entrar este ganchito, luego entrar este otro, venir por el otro lado y empezar a entrar este despacio. Se entran, son los ganchos, son broches de amarre. Hay que meter primero los broches y seguramente usted tendrá esta placa con un tornillo muy puesto en el sector anterior, con una bóveda palatina despejada, aunque yo hubiera preferido que se cortara más. De hecho, aquí se ve la raya y se podría haber cortado el acrílico. Yo cortaría este acrílico, yo cortaría por donde dibujé yo la raya, que es por acá, y cortaría todo este pedazo, dejaría la bóveda palatina muy destapada y procuraría hacer una excitación eléctrica adelante. Ya también quiero que vea este tornillo y vea cómo se coloca aquí con unos broches, con dos broches de amarre. Yo quiero que vea este broche y vea cómo entra. Lo mire desde oclusal, mire la convergencia al eje imaginario de las cuñas o uñas. Quiero que vea esto. Y quiero que vea cómo entra esto. ¿Cierto? Aquí es un poquito más difícil meterlo porque la arcada no está mojada, no es babosa, no es una boca. Y los dientes no están tan húmedos. Entonces entendamos esto. Y entendamos que el tornillo es alto, que yo veo a veces que los técnicos ponen los tornillos como por aquí así, como que asumen que el paciente no tiene lengua. El paciente tiene una lengua y tiene un frenillo lingual y tiene una musculatura infraoidea y tiene una musculatura que se levanta aquí. Entonces es muy importante, incluso este tornillo yo lo hubiera puesto un poquito más alto. Entonces esto es un tornillo para resolver el problema en el sector anterior, para conseguir una expansión muy alveolar. ¿Y qué es muy alveolar? Muy lenta. Hacer unas activaciones muy lentas de este tornillo e ir alineando estos dientes. Es posible que alguien en este momento esté reclamando el arco vestibular. El arco vestibular no lo vuelva a poner en las placas con tornillo. Jamás, no lo vuelva a poner, ni siquiera en los pacientes donde hay protrusión dentalveolar lo vuelva a poner. Esa premaxila va a caer sola, pero después hablamos de eso, que ese tema es muy profundo. Entonces, esto va a producir una excitación eléctrica. Recordemos que además de eso, este PAMET propioceptivo tiene una inclinación, no está a la altura del plano oclusal, sino que el PAMET, obsérvelo aquí de perfil, tiene una inclinación, es decir, se sale de estos 0 grados que tiene el plano oclusal y tiene 5, 6, 7 grados. Y tiene aquí un espaciecito donde va a caer la mandíbula después de que se posa en ella, que se posan los incisivos y se va a deslizar hacia adelante. Esta orientación va a hacer que la mandíbula se deslice hacia adelante, al tiempo que esta mandíbula va a estar viviendo un desarrollo transversal y hacia adelante que va a permitir la alineación de estos incisivos y estos caninos. Con unas activaciones supremamente leves. De hecho, las debería hacer el clínico, no el paciente. El clínico tendría la posibilidad de recibir este paciente y ver que no está usando el aparato y en lugar de abrir la llave, en lugar de abrir el tornillo, cerrarlo, hacer una palanca. Esto es un PAMET propioceptivo, esto es un nivelador, que hemos hablado toda la semana de esto. Es un parador incisal kinestésico del equilibrio corporal. Es un dinamizador de la mandíbula, es un desprogramador de la oclusión. Mientras el paciente tiene este aparato, la oclusión no está ahí, se está borrando el engrama neural que dictamina esta malposición, se está dinamizando la mandíbula, se están simetrizando los cóndilos, se le está dando simetría, se está promoviendo la protrusión. Y entiéndame esto, que es tal vez lo más difícil. Al parar la mandíbula en este punto, la mandíbula se
se incita por la orientación, por los 5 o 6 grados que tiene, se incita a venirse hacia adelante y hace un estímulo acá. Es decir, hay un estímulo. En este sector anterior hay un triángulo de vida entre 2 ATMs y un contacto incisal, que es lo único que existe en este paciente. 2 ATMs y un hipotético parador incisal, y un hipotético no, un verdadero parador incisal kinestésico, dinámico. Entonces lo que hay es un triángulo de vida. En este triángulo de vida se nivelan las ATMs. Recordemos que el cóndilo, que esto es muy importante, esto lo conversaba esta mañana con el doctor Franco, recordemos que el cóndilo crece en sentido vertical y hacia adelante. El cóndilo tiene este patrón de crecimiento. Y cuando crece, no es que se esté enterrando en el temporal o en la base craneana, no, él está creciendo, pero lo que crece aquí se expresa en esta entidad, venirse hacia adelante, los centros de crecimiento, la fosa glenoide, el cóndilo, el cuello del cóndilo, son los centros de crecimiento de esta entidad y van a hacer que esta entidad viaje hacia adelante. Es decir, aquí se está promoviendo que esta entidad viaje hacia adelante. Y al tiempo hay una carga vertical. Yo quiero que sepa que aquí hay una carga vertical y que aquí se está ante todo soltando la oclusión. Aquí no hay quien recuerde ese engrama neural y los centros de crecimiento de la mandíbula están activos, se pueden expresar. Y el centro de crecimiento de esta entidad está activo y puede hacer que esta entidad viaje hacia adelante. Esta carga vertical va a hacer que ese desarrollo que le narraba hace un rato, ese desarrollo de la premaxila se venga hacia adelante. Es decir, que se resuelva el problema donde está. Recordemos, esto para cerrar, recordemos que la oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Puede ser un aparato nocivo o un aparato que libere los centros de crecimiento. El atrapamiento mandibular, como debe llamarse esta alteración oclusal, el atrapamiento mandibular es un bloqueo, un atajamiento de los centros de crecimiento que tiene este paciente desde, vaya usted a saber desde hace cuánto tiempo. Es posible que la dentición decidua de este niño, la dentición primaria, haya sido exactamente esta sea una copia de ese. Cuanto más temprano se resuelvan los problemas verticales, el primer plano a tratar es el plano vertical. Desatrape la mandíbula, dinamice la mandíbula, despeje el escenario, se llama escenario oclusivo, donde se mete la mandíbula es en esta cosa, se llama la maxila dentada, pertenece al hueso maxilar. Esta cosa hay que despejarla, este desarrollo transversal y hacia adelante es el que va a hacer que esta mandíbula vaya ganando eso que hoy le queremos implementar terapéuticamente ante la ausencia de un tratamiento en su momento que debería haberle dinamizado y propulsado el esqueleto facial. Ya no sigamos más con ese desespero por la mandíbula, por creer que la mandíbula que la mandíbula es la que hay que avanzar, la que hay que avanzar, la que hay que hacer. Lo que necesitamos es un escenario oclusivo, necesitamos un maxilar un maxilar propenso, un maxilar que quiera que la mandíbula se aloje en él, que tenga dinámica, no que esté atrapada. El atrapamiento mandibular es la gran alteración del paciente de hoy, todavía no reposa en la literatura clínica, porque nosotros seguimos anclados en las clasificaciones clase 1, clase 2 y clase 3 de Angle. Hablemos de atrapamiento mandibular, entendamos el plano vertical, es el primer plano a tratar, entendamos que este aparato de este siglo, de esta era, que de pronto tiene sus bases en la platina de Cervera en Madrid o en el aparato de Planas en Barcelona, que son aparatos que se desarrollaron y que son la historia, son la piedra donde se edificó esto. Pero esto es de este siglo, son nuevos conceptos, se llama PAMED propioceptivo, lo presento, lo pongo a su disposición. Es esto, es un desprogramador incisal, dinamizador incisal, un
un simetrizador de la articulación temporomandibular, un propulsor del hueso, del esqueleto facial, como debe llamarse. Yo pienso que también hay problemas lingüísticos que nosotros todavía llamamos cosas con nombres del siglo pasado. No es viscerocráneo, no es esplagnocráneo, son raíces, tiene una etimología que evoca que este esqueleto facial es visceral. No, el esqueleto facial, como su nombre lo dice, es un componente esquelético con 14 huesos y 8 matrices funcionales, que son una especie de pulmoncitos que tiene la cabeza, que son los senos neumáticos del frontal. El etmoides por sí mismo es un seno, el esfenoides tiene sus senos, el hueso maxilar tiene sus senos. Son matrices funcionales, son cavidades neumáticas que se insuflan como matrices funcionales y que son los que promueven este desarrollo hacia adelante. Entonces, entendamos que ya necesitamos pensar en el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante para no encontrarnos día a día un paciente con 14 años con este problema que no tendría por qué estar aquí y que es muy simple de resolver, y que estas simples 2 placas muy seguramente van a resolver el problema partiendo de lo más importante, que será el plano vertical. Le presento entonces el PAMED propioceptivo, el parador incisal kinestésico, el nivelador de la oclusión. Por su atención, muchas gracias.